A menudo como pastores tenemos la oportunidad de viajar a diferentes lugares para compartir la palabra de Dios. Y hermano, yo estaba predicando en un país de América del Sur, no voy a decir cuál era, donde hay unos individuos de una ciudad que hablan muy, pero muy despacio. Por ejemplo, me decían, mi hermano Juan Carlos, ¿cómo está usted el día de hoy? Así es la manera en que todos se entonan. Y pues ellos tienen bromas para hacerse unos hoyos y ellos tienen una historia de decir cómo son la gente de ese país o de esa ciudad. Y una de las historias es que dice que ellos son tan lentos que no solamente son flojos y lentos en su hablar, sino para todas las cosas. E hicieron el cuento, y este era el cuento que estaban haciendo, y obviamente es un cuento, donde decían que un individuo era tan flojo para el trabajo que tuvo que mendigar para comer. Y ese día llegó a la plaza pública y se puso un letrero porque no quería ni siquiera hablar. Por favor, deme algo para comer. Y mientras estaba parado ahí en la plaza, vio unas bancas. Y el cuento dice que, digo, ¿y por qué yo estoy parado aquí aguantando este letrero si me puedo acostar y ponerlo sobre mi pecho? El que me quiera ayudar, que me dé el dinero. En ese momento salía un hombre de hacer su confesión en la iglesia católica. Aparentemente había hecho algo con el dinero y la penitencia era que tenía que darle una ofrenda a alguien pobre. Así que venía por la plaza y se topa con el individuo. Y cuando se topa con el individuo, lo mira y le dice, amigo, ¿cuál es tu necesidad? No tengo dinero para comer hoy. Pues toma, te voy a dar aquí lo equivalente a $100 para que compres comida para ti y para tu familia. Y el hombre, sin abrir los ojos, le dice, ¿me los pondrías en el bolsillo? Hermano, ¿cuán flojo puede ser una persona? ¿O cómo usted respondería a una persona si actuara así? Obviamente, hermanos, sabemos que eso no existe como tal, que eso es una broma que hacen en ese país de esos hermanos específicamente. Pero si una persona actuara así, definitivamente es una persona completamente vaga, completamente dejada, completamente desconectada. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué haría usted? ¿Cómo respondería usted? Pero la pregunta, hermano, debería ser mucho más profunda. ¿Por qué razón esa persona se encuentra en esa condición? Sabemos, hermanos, que tenemos a veces problemas con deambulantes. Usted camina, hermano, y a veces me da una tristeza de ver jóvenes que, dañados quizás por el vicio, están durmiendo debajo de un puente. A veces, hermanos, han sido otras razones. No sabemos las razones por las que llegan a la posición donde se encuentran o pueden llegar. Puede ser que hayan perdido el trabajo y no hayan tenido la iniciativa de buscar otro. O quizás porque en el trabajo que buscaban no ganaban lo que ellos querían ganar y decidieron no tomar lo que venía a la mano. No sabemos qué hacer, hermano, pero yo siempre me pregunto cada vez que veo una persona parada con un letrero, ¿por qué llegó a la condición donde se encuentra en ese momento? ¿Será una persona que fue floja para el trabajo? ¿Será una persona que hizo algunos compromisos que no tenía que hacer? ¿Se metió en algunas deudas que no tenía que meterse y por eso está en la condición que está? No lo sabemos, y yo, a menos que hable con uno de ellos, tampoco lo sabré. Pero, hermano, podemos decir o podemos resumir en base al texto que leemos que definitivamente algo pasó que no usó buen juicio al tomar su decisión. Si es porque llegó por causa de drogas o algo así, no usó buen juicio cuando tomó un medicamento, tomó algo químico para experimentar algo que no necesitaba experimentar.
Hermanos, siempre hay una primera vez. Y si usted no quiere, hermanos, como decía un pastor mío, un pastor que yo tenía, ir hacia el sur, no tome la carretera que va hacia el sur. Si yo no quiero ir para Houston, no tengo por qué comenzar a manejar hacia Dallas y después montarme en la 75 hacia el sur y desviarme a la autopista que va para Houston, porque si lo hago voy a terminar ¿en dónde? En Houston. Pues si yo no quiero llegar allá, necesito ser sabio en las decisiones que yo tomo. Y de eso es que habla el texto de la mañana de hoy, de sabiduría. Y el título que le he puesto al mensaje es Mayordomos Sabios. Y hermano, pensando en sabiduría, y yo creo que sin querer lo mal escribí cuando lo mandé, pero es mayordomos sabios. Y el texto que leímos nos habla literalmente de sabiduría. El libro de Proverbios es un libro muy interesante, porque hermanos, es un libro de sabiduría. Y cuando usted lee, comenzando desde el primer capítulo, usted ve el enfoque del escritor inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Nota lo que dice Proverbios, el capítulo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y nota lo que dice: para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Ahora nota lo que dice el verso 4: para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en entendimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Es interesante que si usted llega al versículo 22, usted va a entender algo, hace una pregunta retórica muy interesante. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarás la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Y nos menciona, si lo resumimos como tal, 4 diferentes tipos de individuos. Nos habla obviamente del sabio, dice: aprenderá el sabio, oirá el sabio y aprenderá más, adquirirá más conocimiento. Sabrá, la palabra sabio, cómo aplicar los principios que recibe, escucha, aprende a las decisiones que tiene que tomar en su vida. Cuando nos habla, hermanos, del simple, esa palabra simple significa una persona que, aunque se le digan las cosas, no tiene sentido común. No sabe, hermano, cómo discernir las cosas. Y son simples. Son simples y por lo general se llevan de donde va el viento de la marea y siguen a la mayoría de las personas. Porque son simples y no saben discernir lo que están haciendo. Pero después dice que hay un burlador. El burlador es una persona, hermano, que se está mofando de los otros y que se goza en hacer desvíos, en desviarse de las cosas que son buenas. Después habla de las personas necias, que aunque tienen la capacidad de entender, aunque tienen la capacidad de tomar decisiones sabias, deciden hacer lo que quieren y no escuchar el consejo. Y el texto de hoy nos habla a nosotros y nos da unas advertencias para que aprendamos sabiduría en la medida que nosotros somos mayordomos de Dios. Y la razón por la que yo quiero que Dios me llevó a este texto es que, hermanos, casi todos vamos a llegar o vamos a tener que tomar una decisión en base a los 2 principios que nos enseña este texto en la mañana de hoy. Si aprendemos sabiduría y aprendemos los principios y decidimos hacerlos, cumplirlos, hacer lo que la palabra de Dios nos enseña, dice que seremos sabios y aprenderemos a actuar conforme a sabiduría. Pero si decidimos ser simples o burladores, que nos burlamos: eso es para ellos, eso es para allá, para los cristianos, eso no es para mí.
O si decidimos ser necios sabiendo que es para mí, decido seguir haciendo las cosas como yo las quiero hacer, entonces vamos a llegar a la condición que describe en el versículo 11. Nota lo que dice en el versículo 11: y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como hombre armado. Y la pregunta entonces, hermanos, en la mañana de hoy es: ¿por qué llegó una persona a ser un vagabundo? ¿Por qué una persona llega a estar en una condición como tal? Porque fue posiblemente necio en la medida que tomó sus decisiones. Así que el texto hoy nos va a enfocar en cómo aplicar mayordomía, cómo ser sabios en la medida que somos mayordomos, recuidando y salvaguardando aquellos que Dios nos permite administrar porque le pertenece a Él. La idea central es la siguiente: los mayordomos sabios son perceptivos en relaciones interpersonales y diligentes en prepararse para el futuro. Ahora, esta semana, en nuestro grupo de crecimiento, yo no le di permiso a la persona, pero no voy a decir quién fue y no importa, la pregunta fue una pregunta sencilla. ¿Cómo nosotros sabemos, la pregunta basada en el sermón de la semana pasada, que nosotros estamos siendo flojos o estamos siendo desconfiados? Yo creo que es una pregunta muy sabia, porque hay una línea fija en que nosotros utilizamos como excusa depender del Señor para ser flojos, para no querer trabajar, para no ser diligentes, y tomamos decisiones erradas. Otra cosa es nosotros afanarnos por el trabajo, porque la motivación del afán está centrada en uno y no centrada en Dios. El afán viene porque yo quiero lo que este mundo tiene que ofrecerme. Y tenemos que tener cuidado porque hay una línea fina. Pues vamos a mirar la otra parte, la otra cara de la moneda. Así que la pregunta es: ¿cómo aplicar sabiduría a la mayordomía? Y el texto nos dice a nosotros cómo nosotros podemos ser o aprender a ser mayordomos sabios. Y la primera respuesta la dan los primeros 5 versículos del texto. Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con la palabra de tu boca has sido atrapado. Nota los verbos que utiliza. Si has sido fiador. Número 2, si has dado o has hecho una promesa. Si te has enredado con tu boca. Si has sido atrapado, es decir, estás preso, te dice entonces: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Esa palabra se usa en el verso 3 y se usa en el verso 5. Líbrate. ¿Cuál es el principio? Líbrate de ataduras. ¿Qué está atando tu vida el día de hoy? ¿Qué está atando tu vida? Aquí nos comienza a hablar de cosas que atan la vida de este individuo. Y aunque el texto, de la manera que está traducido, quizás no revela completo la complejidad del asunto, del problema, hay 2 palabras que cuando las estudiamos en el hebreo nos ayudan a entender la complejidad del problema. Nos dice a nosotros: si has salido fiador por tu prójimo. Esa palabra prójimo en la Reina Valera se traduce amigo. Y el texto o el sentido de la palabra, a mí me gusta más mirar que la definición literal, el sentido con que se utiliza en las escrituras. Es una persona con quien tú tienes una relación cercana. Tú tienes conocidos,
pero tú tienes amigos. Y los amigos por lo general conocen cosas personales e íntimas de ti, y tú conoces cosas personales e íntimas de ellos. Porque, hermano, la amistad no es simple y sencillamente decir, hey hermano, ¿cómo estás? Y darnos la mano aquí en la iglesia y saber que eres de México y que yo soy de Puerto Rico, que eres de dominicano, y ya ahí se terminó todo, que trabajas en tal lugar y ya sí es un hermano en la iglesia, pero eres amigo de él. Hermano, yo tengo algunos amigos que son amigos. Yo tengo un amigo de más de 40 años. Lo conocí y le puedo decir el día, no le puedo decir la fecha, pero lo conocí el cuarto sábado del mes de junio del año 1984. Muchos de ustedes no soñaban nacer en ese tiempo. Ese es mi amigo más íntimo. Ese individuo, hermano, desde ese día, como Jonatán y David, Dios amarró nuestros corazones. Y ha sido mi amigo a través de décadas. No de años, décadas. Más de 4 décadas. Y hermano, él sabe, él conoce todo de mi vida. Y cuando yo he tenido dificultades, me ha confrontado. Y cuando he tenido necesidades, me ha ayudado. No sé si me estoy explicando. Y yo conozco todo de él. Y cuando él tiene que pedir consejo, me llama, me dice, Juanito, ¿cómo está todo? Déjame decirte qué está pasando. Ayúdame a tomar esta decisión. Y hermano, tenemos una amistad. Esa es la palabra. Si has sido enredado por tu amigo. La segunda palabra es extraño. Si has hecho promesa a un extraño. La palabra promesa, hermano, es di mi palabra. Y tiene el sentido literalmente como cuando dos personas se daban la mano. En el libro de Ruth no se daban la mano. ¿Qué hacían? ¿Intercambiaban qué? El zapato. Si le diste el zapato, hiciste un compromiso, pero ahí utiliza la palabra extraño. La palabra extraño implicaba para los israelitas una persona que no solamente no era israelita, con la cual no necesitaba hacer ningún tipo de relación de negocios. No debía tener una relación donde iban a trazar y a intercambiar negocios. Y hermanos, muchas veces nosotros hacemos negocios con personas extrañas y tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. Yo conozco una persona el día de hoy, no voy a decir de qué país es, pero hermano, conozco una persona el día de hoy que tenía un negocio muy próspero en su país. Y de momento hizo una transacción con un extraño. Y el extraño era un narco. Y perdió todo. Y si no sale huyendo, hermano, le mataba a la familia si no le entregaba lo que le pidió. Perdió todo. Porque hizo una transacción con un extraño sin saber lo que había detrás. Y hermano, nos está diciendo a nosotros, líbrate de este tipo de transacción. Por eso digo interacciones interpersonales. Porque hermano, lo primero comienza a enfocarnos es en el amigo. Y la pregunta es, ¿por qué tu amigo viene donde ti a decirte, hermano, dame la firma para comprar una casa? Hermano, esa es la palabra fiador. Da en garantía lo que tú tienes. Hermano, hazme un prestamito. ¿Y cuántos amigos por el prestamito han pasado a ser enemigos? La escritura decía a los israelitas que si tú veías a un hermano en necesidad, no le prestaras, sino que le dieras. Si mi amigo me ve en necesidad y yo pasé por esto, él no me llamó y dice, yo te voy a prestar el dinero que necesites para que comas. Él me dijo, aquí tienes una compra, aquí tienes estos alimentos para que tengas que comer. Es lo que sale de esta situación. Yo me acuerdo en el año 1989, y voy a hablar de esto ahorita porque quiero ilustrarlo y no quiero hablar de mí, no es que yo estoy tratando de utilizarme a mí como ejemplo, por favor no lo tome como tal, sino que son las experiencias que Dios me ha dado en mi vida para yo poder tratar de ayudarles a ustedes en su necesidad, lo que estoy transmitiendo el día de hoy.
Pero en 1989, hermano, yo salí de mi primer ministerio y el pastor que me empleó me dijo: Juan, yo quiero que vengas a trabajar con nosotros a Calvary. Era una iglesia americana en un país hispano. Yo quiero que seas el administrador del ministerio, pero hay un problema, hay un catch. Tú no tienes trabajo el día de hoy, estamos en noviembre y yo no te puedo empezar a pagar hasta agosto. Dios va a tener que ser tu proveedor en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Por 9 meses vas a tener que vivir de yo no sé qué. Pero quiero que vengas a trabajar para nosotros. Y, hermano, tú decirle a una persona que no tiene con qué comprar comida, que tú le vas a ayudar, pero que tiene que esperar 9 meses para que le pueda ayudar, eso está pesado. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios tenga algo, Dios se encarga. Porque Dios proveyó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Bueno, hasta mayo, porque me pudo tomar en junio. Y en junio me comenzó a pagar. Y Dios lo hizo, hermano, porque Dios estaba en eso y Dios quería que yo llegara ahí. Pero lo que quiero decir, hermano, es que tenemos que tener cuidado. Porque, hermano, a veces utilizamos nuestros amigos para hacer lo que nosotros queremos. Cuando yo estaba haciendo sermon prep con el pastor, yo le conté esta historia y me dijo: sería bueno que la cuentes en la iglesia. Durante ese tiempo, yo no tenía trabajo. Yo tenía un préstamo cuando salí del ministerio. Yo no sabía de qué iba a vivir. Tenía una casa que mi papá me había regalado. Yo no la vendí, la renté. Y con lo que la renta me daba, yo pagaba el préstamo, la hipoteca y el diezmo. No me sobraba ni un centavo para comprar siquiera leche para mi hijo que tenía 3 años de edad. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Durante ese tiempo yo fui donde un hermano de la iglesia que me quería mucho. Y yo le dije: hermano, yo quiero comprar un carro. Yo necesito un carro para moverme. Yo había comprado un carro por $300. Yo no sé si usted se acuerda de los Grand Prix, que eso era una parcela, hermano. Usted movía una parcela así de grande. Y aquel carro, hermano, estaba cayéndose en canto. Costó $300. ¿Qué usted puede esperar? Había venido de New Jersey aquel carro y tenía hermano, tenía un hoyo atrás así en el baúl grandísimo. Que un día un hermano en la iglesia me dijo: yo te lo voy a reparar, ven. Y él estaba poniéndole plaster a una pared y le puso un cordón así, amarró el hoyo y le metió cemento por dentro del carro para que no se me cayeran las cosas. Aquel carro, cuando yo lo prendía toda la mañana, tenía que sacarle, había una bujía que tenía que sacar y lavarla en gasolina porque el aceite subía y el carro hacía y brincaba por todos lados. Y la gasolina era una cosa horrible. Y yo dije: yo no puedo seguir con este carro, yo necesito un carro. Y fui donde este hermano y dije: hermano, tú me haces un préstamo para comprar un carro. Fíjese, hermano, la osadía mía. Todos hemos estado ahí. Yo lo que quiero que usted entienda es que todos hemos estado ahí. El pastor está diciendo eso porque no ha pasado por eso. Hermano, yo sé, como dijo Pablo, no tener que comer, porque he estado ahí. Y también he tenido en abundancia, como dijo Pablo. Y Dios utiliza estos momentos en nuestra vida para aprender, pero para enseñar a otros, para que sean consolados con la consolación con que hemos sido consolados. Porque mi Dios es tu Dios y Él no hace acepción de personas. ¿Me estás tú siguiendo? Así que, hermanos, el problema es que yo fui osado utilizando de mi amistad, de la confianza que tenía en mí para que me diera dinero para comprar un carro que yo no tenía con qué pagar. Dios es bueno y, hermano, no tenía que hacerlo, pero lo hizo porque me proveyó un trabajo inmediatamente, tan pronto compró el carro. La iglesia en que estaba yo no tenía para dónde mudarme. Y regreso a William. Mencioné el nombre, perdón. Y yo no sabía para dónde iba. Y ese hermano amigo me dijo: Juan, vente a casa. Yo te voy a mantener en lo que encuentras un trabajo. A ti, a tu esposa y a tu hijo. Él no me dijo: yo te voy a prestar, yo te voy a ayudar. ¿Me está usted siguiendo? En lo que tú sales. Y, hermano, nosotros, en lugar de hacer eso, me fui a pedirle préstamo a un hermano para comprar un carro 0 millas que no tenía con qué pagar. Yo no sé cómo me lo vendieron, pero me lo vendieron.
Hermano, ¿usted entiende la necedad de la decisión? Y porque tomamos decisiones necias, porque no sabemos esperar. Ese es el problema. No sabemos esperar. O porque queremos lo que no podemos pagar, nos precipitamos al tiempo del Señor. Yo tenía un carro que estaba cayéndose, pero me estaba moviendo. Que me costó $300, no me importa. Todo el mundo se me salía del lado cuando yo llegaba con el carro, porque con aquella parcela, hermano, que tenía choques por donde quiera, la gente decía, párate, me guaya el mío. Y se me salía, yo no tenía problema en encontrar un estacionamiento, yo llegaba y la gente se salía del lado. ¿Usted entiende lo que yo quiero decir? Tomamos decisiones necias. ¿Cuál es la razón por la que nosotros ponemos a nuestro amigo en esta situación? Porque nosotros queremos más allá de lo que podemos. En mi país hay un refrán: nos queremos arropar con una frisa más grande de la que tenemos. Hermano, arrópate hasta donde da la frisa. Yo no sé si alguna vez usted ha tratado de arroparse con una frisa que no le cubre los pies. Yo no puedo arroparme con la frisa, hermano, que utilizaría un recién nacido. Porque, hermano, lo que me va a cubrir solamente los pies. Yo necesito una frisa más grande. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Pero usted y yo hacemos las mismas cosas. Hermano, lo que la palabra nos enseña es que nosotros ayudemos, que hagamos bien, que demos, que compartamos, en lugar de que nosotros nos metamos en lo que no podemos. No utilices a tu hermano, no lo pongas en esa situación. No utilices a tu amigo, porque lamentablemente muchas veces el amigo, porque no se atreve a decir que no, porque tiene miedo de perder tu amistad, pues hermano, que la pierda. Eso es lo mejor que puede hacer. Tú lo estás poniendo en una situación que no necesita estar. Sale por fiador. Sale por fiador. Y después te dice, si te envuelves con un extraño, eso es peor todavía. Eso es peor todavía. Porque los extraños, hermanos, especialmente en el día de hoy, están buscando vivir una vida a cuenta de robarle a otro. Ten cuidado. Continuamente yo recibo correos que dice, cuidado con la transacción que vas a realizar. ¿Usted ha usado Zelle? Y usted le va a mandar el dinero a una persona que usted conoce y dice, mándamelo por Zelle. Y esa persona ni siquiera estaba en sus contactos. Y aún estando en sus contactos dice, ¿estás seguro de que esta transacción está bien y que es correcta? Te hace 20 preguntas antes de mandar. Porque una vez manda el dinero lo perdiste. Y el banco no puede hacer nada. Y el banco no se va a hacer responsable. Por eso te hacen todas esas preguntas que tú vas a hacer. Yo soy, hermano, como soy una persona demasiado cuidadosa, quizás por las experiencias que he aprendido, cuando a una persona me dice a mí, mándame el dinero por Zelle, yo le digo, te voy a mandar $1. Cuando recibas el $1, me llamas y yo te mando el resto. Pues no lo tenía en Zelle. Y para asegurarme de que no metí la pata y no puse un número que no era, yo le mando $1. Si perdí $1, no voy a dejar de comer. Pero si pierdo 1,000 o 2,000, tuve que hacer una transacción de muchos miles hace un tiempo atrás y tuve que hacerla en pedazos porque Zelle no quería mandar la cantidad completa. Tuve que hacerla como en 5 días para poder cubrir. Hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Qué te dice la Escritura que hagas? Líbrate de aquello que te está amarrando. Es una atadura a tu vida. Estás envolviendo la vida de otro, pero la pregunta voy a hacer más personal. ¿Qué de tu vida? ¿Por qué tú quieres tener lo que no puedes pagar? Ay, pero es que yo tengo una tarjetita y la tarjetita hay que pagarla a fin de mes. Sí, pero es que tiene límite. Vamos a usar la tarjetita y pues lo pongo ahí el mes que viene, pues el mes que viene vamos a ver. Y entonces yo doy el pago mínimo. Y entonces el otro mes arriba digo, pero me falta. Y lo pongo en la tarjetita. Y cuando miro, hermano, la tarjetita se convirtió en 2 tarjetitas y después en 3 tarjetitas. Porque una tarjetita te llega. Este país, hermano, es experto en regalarte tarjetitas. Y cuando tú miras, no tienes con qué pagar.
Y estás, hermano, hasta las orejas. Y cuando mira, dice, ¿y en qué yo me metí en esta deuda? Comprando cosas que no necesitabas para satisfacer a quien no te gustaba, para tener, hermano, más porquerías, porque lamentablemente eso es lo que compramos. ¿Me está siguiendo, hermanos? Cuando yo me mudé de tabernáculo para acá, yo hice una venta de garaje. Hermano, yo recibí, vendiendo a dólar y $2, más de $2,000. ¿Cuántas porquerías? Tenía un ático en otra casa, en el ático tenía yo. Y yo me mudé a esa casa sin nada en el ático. Dígame, cuando llegué aquí, llegué con unas cositas, hermano. ¿Cuántas tengo el día de hoy? Hermano, el ático lleno otra vez. Yo no, gracias a Dios, no guardo en el ático ya. Pero usted entiende lo que quiero decir. Mi hermano, si usted tiene 5 camisas y pasan 2 meses y usted no se pone todas las 5 camisas, tiene de más. Tiene de más. Yo me acuerdo, hermano, cuántas camisas tenía. Más de 25 camisas de botones. Pues yo tenía que usar corbata todos los días. Yo decía, tengo que tener corbatas para todo. Hermano, yo tenía más de 70, 80 corbatas. Yo tenía más de 15 o 20 sacos. Hermano, cosas que no necesitamos. Pero estamos diseñados para comprar y nos atan, nos roban la libertad. Estamos esclavizados. Nota lo que la Escritura dice para que no creas que me lo estoy inventando. Te dice a ti, hermano, que el siervo, el que toma prestado es siervo del que presta. Te dice a ti que para qué tú necesitas comprar lo que no necesitas. Hermano, tenemos que tener cuidado. Proverbios 22, encontré donde estaba buscando. Proverbios 22, 7. El rico se enseñorea de los probes y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22, 26 y 27. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Si hay un hermano que necesita, mete la mano en el bolsillo y dale conforme a tu capacidad. Y tu hermano no lo pongas en una condición, en una situación donde estás utilizando su amistad, su relación con él. ¿Para qué? Para que tú compres lo que tú no necesitas. Espera en el Señor. A su tiempo Él te dará lo que Él tiene para ti. Pero si nosotros no aprendemos a ministrar lo que tenemos el día de hoy, ¿cómo esperamos que Dios nos confíe más? ¿Sabe el problema? Que es para nosotros, no para el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos orado al Señor? Señor, dame una casa. El Señor te da la casa y tiene una habitación vacía. Y llega un misionero por la iglesia. Y el pastor dice, ¿quién puede poner el misionero? Y tú metes la mano dentro de tu bolsillo y no la sacas. Pero Señor, yo te había dicho que era para servirte. Ahí tienes una oportunidad de servicio y no lo haces. No hay donde tener el grupo de crecimiento, pero tiene las manos pinchadas. Es que en mi casa me la ensucian. Que después voy a tener que limpiar. No sé si me estoy explicando, hermano. Quizás entre nosotros no hay mucha gente así, pero yo conozco iglesias que son así. Hermanos, cuídate, líbrate de ataduras. Sirve al Señor con lo que Él te da. Gózate con lo que Dios te está permitiendo y confiando. Nota los verbos que utiliza. Líbrate, te utiliza el próximo verso. Te dice a ti, si has caído en la mano de tu prójimo, humíllate. Esto significa ponte en una posición como por debajo de él. Importuna, eso es decir, hermano, sé una mosca hasta que te puedas librar. Hermano, usted sabe cómo son las moscas, ¿verdad? Las moscas, hermano, son lo más majadero que existe. Se mete una mosca a tu casa y cuando tú estás comiendo está encima de ti. Tú le haces así, la mosca vuelve para atrás y de momento se para y ¡bum! Y si no tienes cuidado se para ahí en tu comida, hermano, y tú no sabes dónde estaba parada antes. Ten cuidado. Te dice, sé una mosca, sé imprudente, importuna, no de sueño ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela y la mano del cazador y como la ave del que caza. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿O por qué no vas a poder dormir? Porque las deudas no te dejan dormir.
Hermano, los que están viniendo a Fidelis, vamos a llegar ahí. Si estás metido en ese embrollo, vamos a ayudarte a, por lo menos, decirte cómo puedes salir de ella. Yo no voy a decir, yo ayudé a una persona que debía, hermano, me llamó un día y me dice, me embargaron el salario de tantas deudas que tenía. ¿Y cómo yo hago para salir de esto? Y dije, ¿tú me permites ayudarte? Sí, por favor, ayúdame. Es una persona muy allegada. Y dije, yo me encargo de tus finanzas. Y yo te voy a dar una mesada semanal. Tú vas a vivir con la mesada que yo te doy y yo me encargo del resto. En 3 años salimos de todas sus deudas. En 3 años. Yo me sentía incómodo a veces cuando esa persona llegaba a casa a buscar de su salario una mesada para poder vivir la semana. Pero si quería salir de las deudas tenía que hacer lo que era difícil. Hermano, así fue. Y por la gracia de hoy, de Dios, el día de hoy, tiene buen crédito otra vez. No está, ahora, escúchame, porque hablé de las tarjetas y yo no era bueno, lo tenía como una ilustración, pero no era mi plan entrar en ellos. Si tú estás embrollado en tarjetas, estás esclavizado, la palabra te dice, líbrate. Ahora, ¿cómo tú te libras? Paga la primera, la que más debes, todo lo que te sobre, págaselo a esas tarjetas. Y tan pronto salgas de ese que estaba pagando tarjeta, coge la segunda que debes y duplica los pagos. Lo que ponía aquella, más lo que le estaba dando a esta, y sal de esa. Y después coge la tercera y haces una bola de nieve de las primeras 2 y los metes contra la tercera hasta que salgas de todas. Líbrate. Pero cuando te libres no es para que te vuelvas a meter. Es para que aprendas a controlar. Cuando esa persona viene de mí, yo le dije, yo necesito toda tu tarjeta. Me entregó 17 tarjetas de crédito. Yo las rompí todas frente a su cara. Las pasamos por un shredder con en aquel momento era tijera. Las pasamos por la tijera y las cortamos todas. Yo sabía que con su crédito no le iban a dar más ninguna. Así que las cortamos todas y yo con la mesada tenía que vivir. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Ahora, ¿para qué sirve una tarjeta? Hay muchos beneficios. Hermano, ahora mismo mi esposa tiene que salir de viaje. Va con millas. Yo no me salió nada en mi bolsillo. Con la tarjeta que yo uso, que pago a fin de mes en su totalidad, me dio las millas y con eso ahora ella va. ¿Por qué le voy a dejar? Si me lo están dando, es un beneficio que tengo. Me estoy explicando, hay razones buenas para utilizarlas, pero si tú no puedes pagar la deuda a fin de mes, no te metas. Si no tienes con qué pagarlo a fin de mes, no lo compres, no lo necesitas. Escúchame, no lo necesitas. Esa otra camisa, pues lava la otra que tiene, hermano, y límpiala y póntela otra vez. Ay, que me la vieron, pues que te la vean. Mejor que te vean la camisa 2 veces que te vean la barriga. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Gracias, hermana, por ese amén. Gracias, hermana, porque es que es así, pero no nos gusta lo que nos están diciendo, por eso no decimos amén. Decimos, ay de mí. Hermano, no es fácil, pero si vamos a hablar de mayordomía y vamos a ser buenos mayordomos, no es que nos esclavicemos, es que nos libremos. Y de eso trata. Ahora, hermano, es sencillo, el sermón es bien sencillo. Estamos hablando de sabiduría. Tengo mucha más historia que les puedo hacer, pero no es historias, es palabra. Es palabra lo que tenemos que mirar. Importuna, no descanses hasta estar libre. Busca la forma de salir del compromiso que estableciste. Yo aprendí que cuando una tarjeta está en colección y ya esa compañía tú llevas 3 años y no la has pagado, esa compañía va a agarrar lo que tú le puedas dar. Y si tú vas con donde ellos y dices, si yo te saldo la tarjeta el día de hoy, tú debes 5,000, te doy 10,000, ¿tú me libras de esa deuda? ¿Sabe qué? El 99% de las veces, si agarro los 2,000, si me lo das ahora mismo, agarro los 2,000 y te libramos de la deuda. Está en 0. Y así fue que yo hice. Y todo el que negocié, hermano, todo el mundo aceptó. Porque era
No es que te metas en deuda para después hacer eso. No, escúchame, no es que te metas en deuda para después hacer eso. Pero si te enredaste, busca la manera de salir. Líbrate. ¿Me estás siguiendo, hermano? Líbrate. Pero hay algo más, porque el tiempo se me está yendo. Y nos dice a nosotros en el verso 6, ve a la hormiga, mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé que sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Y después te hacemos una pregunta retórica, ¿hasta cuándo te levantarás, hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Esa frase me dio una dificultad entender lo que quería decir, pero lo vamos a explicar. ¿De cuál es el principio? El primero, ¿cuál es? Dígamelo duro, hermano. ¿Cuál primero? Líbrate. ¿Líbrate de qué? De ataduras. Y el segundo es bien sencillo. Aprende del diligente. Aprende del diligente. Ahora, ¿qué es diligencia? Porque esa es una palabra importante. Si te voy a decir aprende del diligente, aprende diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Diligencia se define como el cuidado, esmero, rapidez y eficiencia al realizar una tarea u obligación. Aprende del eficiente, aprende a tener esmero, a ser eficaz, a tener cuidado, a actuar con rapidez para realizar tu tarea y obligación. Hermano, yo lamentablemente quizás personas dicen, espera al último día para pagar tu tarea porque estás usando ese dinero y estás ganando intereses, y yo le voy a decir a ustedes que no haga eso. Dice, ¿por qué no? Eso no es buena administración del efectivo. Hermano, porque muchas veces el efectivo encuentra otra casa, encuentra algo más que hacer, y ahí comienza el problema. Hermano, la tarjeta llega para que la pagues inmediatamente, el mismo día. Si cuando te llega la tarjeta no tienes el dinero para pagarla, compraste lo que no necesitabas. Yo no estoy hablando de pagarla a fin de mes. Yo estoy hablando de pagarla ese mismo día. Si la factura, Stephanie está aquí. Stephanie, yo te voy a dar ejemplo. ¿Cuál es la instrucción que yo te he dado a ti con referencia a la tarjeta que tenemos de la iglesia? Que se tiene que pagar ¿cuándo? El mismo día que llega. Si nosotros en Eclesía tenemos que esperar un mes, 2 meses, 3 meses para pagar, estamos haciendo una mala administración de los recursos de Dios. ¿Me está siguiendo usted, hermano? Y usted dice, ¿por qué tienen una tarjeta? Porque, hermano, para contabilidad es más fácil resolver de esa manera. Se van y se compran las cosas que se necesitan para la guardería. Amazon no acepta un cheque. Amazon tiene que pedirlo por correo. Tiene que tener una tarjeta para poder comprar el papel en Amazon. El papel higiénico o lo que haya que comprar. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Pero esa tarjeta tiene que pagarse el día que llegó. Punto. Inmediatamente. Esa es la regla. Tiene que hacerse el cheque, se le entrega al comité de finanzas para que verifique la factura y firmen el cheque y firme la cuenta porque se paga automáticamente. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces nosotros tenemos que aprender diligente. Y hermanos, es interesante porque aquí nos habla a nosotros de la hormiga. Pero quiero hacerles una aseveración que ustedes quizás no la han visto nunca. Ni la versión de la Reina Valera, ni la versión de la traducción de la Biblia de las Américas habla de la abeja. Pero hay una traducción muy antigua que se llama la Septuaginta. Y en el versículo 6 la Septuaginta añade lo siguiente al versículo. ¿Por qué? Porque algunos manuscritos no lo tienen y dicen, bueno, pues no lo vamos a traducir porque estos manuscritos no expiran, y la gente lo encontró en unos manuscritos y lo tradujo. Pero como quiera, yo quiero ayudarlos a entender el principio, porque
padres de la iglesia utilizaron el ejemplo de la abeja, porque ellos utilizaban la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Y esto es lo que dice, lo que falta o lo que este versículo no completa. Dice: mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Y te dice, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor, prepara en el verano lo que su alimento y recoge la cosecha de su sustento. Y después dice lo siguiente: mira la abeja y aprende de su diligencia. Esa es la palabra que utiliza, de su diligencia. Y después te dice, y lo traduje yo del inglés, porque yo no tengo la Septuaginta más que en inglés. Dice que es ferviente, que es ferviente mientras hace su trabajo. Aprende su diligencia. Dice, es ferviente mientras hace su trabajo, cuya labor utilizan tantos reyes y hombres comunes para su salud, y es deseada y respetada por todos. Y aunque tiene un cuerpo débil, es muy avanzada, honrando sabiduría. Wow, me gustó la parte de la abeja también, porque está hablando de diligencia. Y eso es lo que nos está enseñando de la hormiga. ¿Y qué podemos aprender de la hormiga? Lo que podemos aprender de la hormiga como de la abeja es que son diligentes en hacer su trabajo. Lo hacen inmediatamente, lo hacen rápido, lo hacen bien. De la hormiga te dice a ti que es que no solamente es diligente, dice a ti que no tiene jefe, ni oficial, ni señor. No hay un supervisor que le está preguntando: ¿cumpliste con tu tarea el día de hoy? O déjame ver lo que hiciste. Dime qué es lo que has hecho. Óigame, hermano, yo tenía una jefa y no tengo problema. Yo creo que eso es importante. Que semanalmente me llamaba, teníamos una reunión de 30 minutos. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Eso es ser un buen jefe. No estaba micromanaging mi vida, pero quería saber qué estaba pasando con mi vida. ¿Tienes lo que necesitas para hacer lo que te falta? ¿Qué te falta? ¿En qué te puedo ayudar para que puedas cumplir con tu tarea? Eso es ser un jefe eficiente. Un mal jefe está micromanagement. Tiene que hacerlo ahora y tiene que hacerlo así. Ahorita te voy a llamar para chequear lo que tú estás haciendo. Y si no lo estás haciendo como yo quiero, eso no es lo que es un buen jefe. Pero un buen jefe te va a chequear y va a mirar qué estás haciendo. Pero la hormiga no tiene jefe. No tiene un supervisor. Pero se mueve, hermano. Sabe prever que en el invierno viene frío y que no puede trabajar. Y es tan eficiente que carga, escuche esto, lo menos que carga es un 10 veces más de lo que su cuerpo pesa. Pero hay hormigas que cargan hasta 50 veces lo que pesan en su peso. Yo no le voy a decir cuánto tendría que cargar yo si fueran 50, pero tendría que cargar más que muchos de ustedes. Hasta 10 veces, hermano. Yo no puedo cargar, hermano, ni la mitad de lo que yo peso. Pero la hormiga puede cargar 10 veces, por lo menos 10 veces lo que pesa. Y usted ve una hormiguita, hermano, con una ruedita de cereal, de cornflake, y usted dice, ¿cómo esa hormiga lleva esa cornflake? Pero está preparando para el invierno. Y escúchame lo que te voy a decir. Tu invierno va a llegar. Y tú vas a decir, wow, tenía aquel trabajo y pude ahorrar. Y ahora vino mi necesidad. Y no tengo un chelito para hacer lo que necesito. Ahí viene el problema. Porque cobramos más. Y mientras más ganamos, ¿sabe lo que yo he aprendido? ¿Más qué? Más gastamos. Más gastamos. Y comenzamos a darnos lujos que antes no nos dábamos. Y yo no estoy hablando, hermano, de que de vez en cuando uno se dé un gustito, si lo puedes pagar. Pero, hermano, lo ponemos como un estilo nuevo de vida y cambiamos nuestro estilo de vida. Y antes, hermano, estábamos contentos con ponernos una camiseta de Walmart. Ahora no puede ser de Walmart, tiene que tener marca. Porque la puedo comprar. No sé si me estoy explicando. ¿Y cuál es la diferencia? Yo nunca me olvido cuando comencé a enseñar mayordomía bíblica en tabernáculo. Esta fue la ilustración que hice y no se me ocurrió hacerla aquí. Pero yo aquel día llevé 3 t-shirts, 3 polos a la iglesia y le pedí a una hermana que era costurera que viniera. Se las di de espalda para que no viera la razón.
Y ella lo miró y la tocó y la miró y la examinó y examinó. Le dije, hermana, ¿hay diferencia en la tela? Y me dijo, no. Usted puede ver las costuras, sí. ¿Usted ve diferencia en las costuras? No. Y yo, entonces, ¿por qué esta me cuesta a mí 20, esta 40 y esta 80? Y me dijo, ¿cómo? Esta costó 20, esta costó 40, esta costó 80. Y yo le di la vuelta y dijo, esta etiqueta que tiene aquí al frente. Le dio el valor a la marca. Una era, hermano, de Old Navy, 20. Una era de Ralph Lauren, Polo, 40. Y una era Lacoste, el cocodrilo, 80. Y no había diferencia ninguna. Ah, pero tengo una cocodrilo. Y hermano, déjeme decir una cosa. Yo fui a una escuela privada y yo fui bully porque mi mamá no podía comprarme cocodrilo. Y fui bully porque yo no tenía cocodrilo. Usted ve hasta dónde nos llega la maldad y la perversidad de nosotros los hombres. Y si mi mamá se hubiese dejado poner presión, se hubiera metido quizás en una deuda para comprar una camisa que no tenía más calidad que la que me compraba, simplemente porque tenía un cocodrilo. Si el cocodrilo que hace es morderte la mano y no se la ponga porque te la arranca. ¿Usted entiende lo que quiero decir, hermano? Aparenta ser cómico, pero no es cómico. Es la realidad donde vivimos, es la pecaminosidad de nuestro corazón. Y lo que nos dice a nosotros, aprende a ser diligente. La hormiga prepara para el invierno y nosotros tenemos con qué preparar para el invierno, y lo que hacemos es comérnoslo en el verano. Y cuando viene la necesidad, entonces decimos, ¿y qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? Entonces, mi hijo que me mantenga. Yo lo mantuve cuando chiquito, que él me mantenga cuando viejo. A veces pensamos así. Yo tengo gente que me ha dicho eso. Y usted entiende lo que estoy diciéndole. Si Dios te está hablando, escucha. Escucha. Porque es la realidad de nuestra vida. No es que seas un tacaño y que no pagues tus necesidades. Como dicen, no seas de codo. No es que tú seas una persona codo, maceta en mi país. Es, hermano, que seas sabio en la medida que tú administras a aquellos que Dios te permite administrar. Yo le doy gracias al Señor. Yo conozco personas que se han quedado sin trabajo y, hermano, no han tenido que pedir nada porque han preparado para el invierno. Y cuando vienen las vacas flacas, si aprendemos de José, tenemos los graneros suficientes para mitigar la necesidad. Pero nosotros ni siquiera preparamos el granero. Tampoco que seamos necios como el hombre que dijo, voy a preparar unos manos, tengo graneros llenos, los voy a romper, voy a hacer unos más grandes para acumular más y decirle a mi alma, ahora tienes muchos bienes para el resto de tu vida. Eso es afán, eso es pecado. Pero también es pecado derrochar como las vírgenes y no prepararnos cuando tenemos con qué prepararnos. Hermanos, estamos en el país de la oportunidad. Vivimos en un país donde hay oportunidad. Aquí, hermano, si usted lo que tiene que mirar, aquí, hermano, la gente lo que tiene que saber, utilizar sus habilidades. Si tú sabes utilizar las habilidades que Dios te dio, no tienes por qué pasar hambre. Y si aprendes a administrar lo que Dios te ha dado para que administres correctamente, tú vas a aprender a prepararte para cuando vienen las vacas flacas. Pero, hermano, nosotros nos ponemos otros dioses de frente, como hablábamos la semana pasada, y eso controla nuestra vida y nos esclaviza. Y entonces, en lugar de ser diligentes, somos unos perezosos porque queremos lo que queremos. Y nos habla del perezoso entonces. Y nos dice, el perezoso, ¿qué hace el perezoso? La Escritura dice, mete la mano en el plato y no la quiere llevar siquiera a su boca. Escúchame. Yo te voy a leer lo que dice Eclesiastés, el capítulo 4. Ve conmigo ahí, hermano, el tiempo se me está yendo. Eclesiastés, el capítulo 11. El capítulo 11 de Eclesiastés, el versículo 4 rápidamente dice, el que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. De mañana siembra tu semilla y a la tarde no dé reposo a tu mano,
porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente buenas. Lo que está diciendo, no seas un perezoso, no seas un vago. Proverbio nos dice en el versículo 29 del capítulo 22, ¿has visto hombre diestro en su trabajo? En la Reina Valera dice, ¿has visto hombre solícito en tu trabajo? Y después te dice, delante de los reyes estará. No estará delante de los hombres sin importancia o de baja condición, como dice Reina Valera. Aprende a ser diligente. Aprende, hermano, a aplicar de lo que Dios te ha dado a ti, hermano. El trabajo, hasta donde yo sé, no mata a nadie. No mata a nadie. Un hermano en la iglesia, y parece un cuento, pero es que, hermano, son las cosas que aparecen. Me dice que él fue al hospital porque tenía angina de pecho. Y se sienta al lado de un individuo y le dice, ¿y por qué usted está aquí? Porque le dice, ¿por qué usted está aquí? Estoy esperando, que me duele el pecho. Y ay, mío, no te apures, eso me pasó a mí. Abrió la camisa así, estaba rajado de acá. Y dice, a mí se me salió el corazón. ¿Y usted por qué está aquí? Dice, mi mujer me quiere matar. ¿Cómo que tu mujer me quiere matar? ¿Sabe lo que le digo? Es que ella sabe que yo soy alérgico al trabajo y me prendió la cortadora de grama. Me tuve que venir para el hospital. Hermano, ridículo, ¿verdad? Pero es lo que pasa en la vida. Somos vagos. Somos vagos, hermano. El trabajo no mata a nadie. A los 12 años, yo tenía edad para aprender a poder repartir periódicos. Ese fue mi primer trabajo. Yo me levantaba a las 5 de la mañana a tirar periódicos para llegar a casa, bañarme, cambiarme ropa, desayunar y estar listo a las 7:10 que mi papá nos llevaba a la escuela. Cuando crecí me fui a un supermercado. Sacaba compras, como hablaba, por 25 centavos. Después me fui a vender zapatos. Y trabajaba en una tienda vendiendo zapatos. Cuando me gradué de la universidad, hermano, no pude trabajar en lo que estudié porque no podía hablar inglés. ¿Sabe qué? Me fui a limpiar baños públicos. Porque el trabajo no mata a nadie. Es honra. Lo que no es honra es que yo me fuera a pedir con una carta teniendo la oportunidad de diligentemente hacer lo que podía hacer para mantener a mi familia. Yo voy a cerrar con una historia. De verdad, y no voy a hablar mucho detalle porque yo no quiero que ustedes, nadie conoce de la persona. Pero este joven, en el 2008, no tenía nada para comer. Él y su hermano habían comprado una casa. La casa estaba a punto de perderla. Y los poquitos cheles que podía conseguir haciendo trabajitos de aquí a allá era pagar la renta de la casa. Comía de un pantry que teníamos en la iglesia. Lo que le dábamos, él se lo llevaba a la casa. Le dábamos una bolsa más seca y hacía tortillas para toda la semana y comía tortillas. Aprendió un oficio de otro hermano. Y el otro hermano le dijo, yo tengo que ganar cierta cantidad de dinero y los trabajos que yo hago, si no gano esa cantidad de dinero, pues yo no puedo, yo mejor no trabajo. Mi trabajo vale tanto y mejor no trabajo. Allá él. Él dijo, pues allá tú, yo voy a hacer entonces el trabajo. Y empezó a hacer los trabajos que el otro hermano no quería hacer, porque pagaban muy poco dinero. Pero esos trabajos de poco dinero, aquel en una casa quizá ganaba 3 días, pero recibía trabajo 2 veces al mes. Él todos los días hacía 3 o 4 casas en el trabajo. Comenzó a levantarse a las 4 de la mañana para ser diligente en su trabajo. Iba al gimnasio y dice, yo voy al gimnasio a las 4 de la mañana porque me da fuerza. Hermano, el trabajo era físico. Y las compañías empezaron a servirle y dijo, nosotros vamos a despedir todos los demás instaladores de gabinetes. Queremos que tú seas nuestro único instalador. Dice, había días que yo tenía que subcontratar porque no daba abasto. Ese hermano que manejaba un camión que estaba cayéndose en cantos. Yo digo en cantos, hermano, estaba como el Grand Prix que yo tenía. El día de hoy, hermano, maneja un BMW nuevecito. Su esposo un Mercedes. Tiene 5 casas pagas. Fiel al Señor. Teníamos una ¿cómo se dice? Una conferencia. El pastor, ¿cuántos no pueden pagar el ticket, hermano? Tanto. Dice,
Aquí tiene un cheque de $3,000. Páguele a 10 pastores. Costaba $300 la conferencia. Muy fiel. Tomó la semana para servir en la iglesia. Muy fiel. Sigue siendo fiel al Señor. Sumamente fiel. Pero Dios lo ha bendecido porque es un buen mayordomo. Fue diligente y aprendió a hacer las cosas correctamente. El que es fiel a lo poco, el Señor le puede confiar más. Yo no me olvido, hermano. Mi esposa y yo no habíamos tomado mucho tiempo de vacaciones. Y me dijo, pastor, yo quiero ir de vacaciones con mi esposa, pero quiero que usted y su esposa nos acompañen. Él pagó todo. Yo no pagué nada. No me dejó pagar ni siquiera dar una propina en las comidas. Él pagó todo nuestro costo. Dios lo bendijo. Porque fue diligente. Él no hacía el trabajo. Él hacía el trabajo que nadie quería hacer. Porque el trabajo es honra. Y el Señor recompensa nuestra diligencia. ¿Qué tú tienes el día de hoy que Dios te da que no estás utilizando? ¿Qué recursos Dios ha puesto en tus manos del cual Él te va a pedir cuenta? ¿Qué habilidades tú tienes que no estás utilizando que podrías utilizar como un mayordomo de Dios? ¿Estás el día de hoy en deudas que te tienen esclavizado? ¿Has dado tu firma para las necesidades de otro? La Escritura dice, líbrate de lo que te atrapa. Y te dice, aprende del diligente. Conozco gente que me dice, es que yo no puedo hacer el trabajo porque yo no puedo, yo soy muy débil. Hermano, el trabajo no hay débil. Haz el trabajo, no tengas pena. 4 principios o 4 puntos de aplicación práctica. Y con esto cierro la mañana de hoy. Número 1, cuídate de temer al hombre. Si no sabes decir no es porque le tienes miedo al hombre. O si es porque quieres que el hombre diga wow y gustarle a todo el mundo, hermano, es porque le tienes miedo al hombre. Cuídate de temer al hombre. Número 2, evita relaciones que comprometan tu libertad financiera, emocional y espiritual. Número 3, utiliza tus capacidades al máximo, aun cuando nadie te esté supervisando. Y número 4, haz preparación para el futuro. Tu invierno llegará.